Muchas gracias. Bueno, perfecto. Muy bien, entonces, no sé si hay algún voluntario que quiera participar de Yo, manera profe. voluntaria. A ver, compañera Mariela Delgado, adelante. Bueno, están poniendo el pasto fuera de mi casa, espero que sí me escuche bien. Sí, se escucha bien. Comenzamos a ver la obligatoriedad del sistema del registro fiscal de mis cuentas. Vimos que para los contribuyentes del RIF llevar este registro es obligatorio. Ya si quisiera llevar algún otro como compact, pues sería algo opcional. Como lo dice el artículo 28 en su tercera fracción, los contribuyentes de RIF deben ingresar a esta aplicación a través del SAT, con su RFC y su contraseña. Y ya el resto de las personas físicas podrán optar por el de su preferencia, lo que nos da a entender que para los demás contribuyentes, pues esto es optativo. Así es. En este sistema se van a capturar los ingresos, los gastos y se tiene la opción de emitir el CFDI. Y no es obligatorio, pero sí se recomienda que, porque ahí mismo te lo es gratuito, ¿verdad? La opción. Entonces creo que es una opción interesante. Tema. Bueno, vimos también que los ingresos y los gastos que sean amparados por un CFDI se registran de forma automática en la aplicación, por lo que únicamente se deben capturar aquellos que no se encuentren sustentados en dichos comprobantes. Pero pues nos comentaba que ya son raras las cosas que no puedan emitir un CFDI, pero sí nos manejaba el ejemplo del Infonavit, que si por ejemplo no se está trabajando, no emitió un CFDI y se puede tardar como hasta un mes y medio en emitirse. Entonces, si te tocaría, por ejemplo, en el periodo donde sea junio del año pasado, te podría subir el valor del pago de Infonavit porque ya sería deducible, debido a que se emite el CFDI, pero no a tiempo y se pone como deducible. Aunque también pues nos decía que esto ya se está regularizando y ahora pues tardan de 15 a 20 días. Así es, efectivamente. Son de los que luego se tardan un poquito en emitir el CFDI. Seguro, de hecho, no se tarda, o sea, porque, claro, también el IMSS lo pasamos, ¿verdad? Y ese tarda unos 5 a 10 días, más o menos. O sea, queda acá prácticamente, a mí todos los casos me ha quedado el del IMSS en el mismo mes. Pero el Infonavit sí son más tardadios, la verdad. A veces se pasan del mes y entonces hay diferencias, ¿verdad? Pero eso sí lo puedes registrar, decir, no, pues que yo ya lo pagué, ¿verdad? O sea, yo pagué a tiempo y obviamente pues no me han emitido el CFDI, les deduce, ¿verdad? ¿Qué más, compañera? Bueno, pues también en esta aplicación se pueden consultar la relación de los ingresos y los gastos capturados. Aquí se seleccionan las facturas válidas y aplicables para efectos del pago y son las que van a ser, las que se van a deducir, pues. Aquí los contribuyentes que presten sus registros de ingresos y gastos bajo este esquema pueden utilizar la información a efecto de realizar la integración y la presentación de su declaración. Nos explicaba usted que en este portal viene también el portal de mis declaraciones, donde se puede hacer la declaración de este pago provisional. Así es, ¿verdad? Tiene integrada este portal y entonces ya directamente desde ahí lanzas la información al portal de declaración y haces tu declaración correspondiente. Entonces es una ventaja grande para este régimen, pues tener todo de manera integral y desde ahí pues hacer todo. Ahí también un portal, un apartado, no sé si les dije, si no, ahorita les digo, que también hay un apartado para poder hacer la nómina, ¿verdad? Para poder hacer la nómina. Entonces, que se llama también mis nóminas, entonces ahí mismo puedes hacer el apartado de la nómina. Ese creo que sí me han dicho que es un poco complicado. La verdad es que yo RIF no llevo, porque son empresas más grandes. Entonces me han dicho que sí es un poco complicado hacer la nómina ahí, pero ahí está la opción adicional, tanto para hacer los CFDIs normales, como también el de nómina, que es un CFDI, pues especial, ¿no? Porque lleva otros datos un poco diferentes. Entonces, pero está la opción para hacer la nómina ahí mismo en el portal de mis cuentas. ¿Qué más? Bueno, pues de ahí pasamos a ver lo que es la contabilidad electrónica, la cual no aplica para los RIF. Los contribuyentes que están obligados a llevar la contabilidad y a ingresar de forma mensual, como ya le comentaba, es opción de los RIF, y así como los que utilicen pues el portal de mis cuentas, que en este caso este tipo de contribuyentes lo llevan.
Pero esta contabilidad consiste en hacer un catálogo de cuentas y una balanza de comprobación. Ambos son obligatorios. Y también una tercera fracción que habla de las pólizas, el auxiliar a nivel mayor o subcuenta del primer nivel y reporte de los folios de comprobantes fiscales asignados a pólizas. Pero nos comentaba que al menos en su caso, pues esta tercera opción aún no se la habían pedido. Nunca la han pedido. Eso es solo para devoluciones y compensaciones, pero nunca, en ningún caso me la han pedido todavía. Yo pido muchas devoluciones de empresas, pero pues no, entonces afortunadamente, porque es una lata, ¿no? Imagínate, tienes que tener agregados todos los FDIs a cada póliza, ¿verdad? Que habitualmente lo hacemos, que es habitual en las empresas que lo hagamos, pero sí es un proceso un poco de trabajo. Muy bien, compañera, ¿cuál es su nombre? Mariela Delgado. Muy bien, miren, las dos. ¿Tiene algún otro voluntario que quiera obtener participaciones? ¿No? Bueno, escogemos voluntario y voluntario. Yo, profe. A ver, por favor, adelante. Profe. Sí. ¿Quién habla? ¿Quién sabes? Sí, pues después vimos ya el decreto de facilidades y bueno, vimos el primer artículo que mencionaba que pues aquellos contribuyentes que en el 2014 optaran por tributar en el RIF, pues podrán aplicar el 100% de reducción de ISR el siguiente año de tributación. Se les dieron 2 años de 100%, ¿verdad? Y recordar, eso es nada más para los que ya estaban, no aplica. O sea, no puede decir ahorita, me voy a dar de alta y entonces voy a aplicar este año y el que sigue el 100%. No funciona así. O sea, sí te puedes dar de alta en RIF hoy y empieza a correr tu 100%, ¿verdad? Pero obviamente pues tendrás 100% este año y 90% el siguiente y así se va a ir rebajando. Entonces, solamente los que ya venían tributando dijeron, bueno, le vamos a dar 2 periodos de 100%. ¿Para qué? Pues porque la verdad es que batallaron mucho los de este régimen para poderse adecuar al sistema de RIF, entonces pues obviamente sí requerían este apoyo, ¿verdad? Y ahora pues como que ya le entendimos un poquito, ya entramos ahí, llenamos la cuestión de mis cuentas, etcétera, ya le hemos agarrado muy bien el punto, ¿verdad? Pero claro, al principio siempre todo es complicado. Entonces, por eso les dieron este plazo y dijeron, bueno, quédense 2 años al 100%. Y la idea que trae el fisco es que le entraran a este régimen, ¿no? Le entraran a este régimen. La verdad es que está bien el régimen, pero el problema es que se acaba, ¿verdad? Se acaba y ya no está muy lejos para los que venían de las épocas que empezó el RIF, pues ya se les está por terminar, ya nomás les quedan 2, 3 años para que se termine el régimen. Entonces, vamos a esperar a ver qué pasa. O sea, pues me decían, oye, ¿qué va a pasar? Pues, técnicamente van a salir, ¿no? Pero hay que esperar a ver si hay alguna prórroga, obviamente pues será algún régimen adicional, etcétera. Todo el mundo prácticamente hay un régimen adecuado para las pequeñas empresas, ¿no? Que obviamente pues aquí en México es el de RIF, pero pues aquí parece que la idea es que muchos de ellos se tienen que ir a RIF. ¿Qué más, compañeros? Pues ya después vimos el artículo segundo y pues básicamente decía pues lo mismo, nada más que aplicaba ahora para el IVA y el IEPS. Igual, el mismo segundo de tributación. La reducción, ¿verdad? Pero nada más cuando es, ¿con qué personas, compañero? Cuando el cliente era. Para los contribuyentes que estén bajo RIF. Sí, pero ¿y los clientes qué deben ser? ¿Público? Público en general. ¿Sí? Nada más para ellos les es aplicable ese decreto de la facilidad del 100%, ¿de acuerdo? Era para operaciones con público. Entonces, si son operaciones que tú facturas, que tienen nombre, que tienen RFC, esas no pueden entrar a este descuento del 100%, esas tienes que pagarlas de manera normal. ¿Qué más, compañero? Bueno, después vimos las operaciones del traslado del IVA y el IEPS que se haya realizado en forma expresa y por separado en un CFDI. Y pues aquí dice que
Bueno, dice que para efectos del artículo 7º transitorio del decreto, los contribuyentes seguirán aplicando los estímulos previstos en el capítulo, aun cuando los comprobantes fiscales que emitan se trasladen de forma expresa y por separado al adquirente del bien o al receptor del mismo, el IVA o el IEPS correspondiente de dichas operaciones. Correcto. Sí, o sea, si hay operaciones que puedan ser con IVA y otras tantas que sean del público en general, hay que sacar la proporción. Ya está, ¿verdad? La proporción de lo que corresponde. ¿Qué más, compañero? ¿Qué más? Y pues se tendrán que pagar esos impuestos exclusivamente por las operaciones que hayan realizado el traslado en forma expresa y por separado. Y pues para esto solamente se podrá acreditar el IVA y el IEPS cuando proceda, y pues en la proporción que sea el valor de la factura. Así es, saca la proporción de lo facturado contra, digamos, lo que se factura al público en general, y esa proporción es la que vas a poder acreditar, ¿verdad? En esa misma proporción. ¿De acuerdo? Muy bien, compañero, ¿cuál es su nombre? Carlos Pérez Padilla. Muy bien, más dos. ¿Tiene algún otro voluntario que quiera participar voluntariamente? ¿No? Muy bien, entonces escogemos voluntario. Pedro López. ¿No? Bueno, pues me mencionó. Montserrat Vizcaíno. Está Montserrat Vizcaíno. Menos. Marco Antonio Mora. Muy bien. ¿Sí? Y Andreana. Menos. Muy bien. Vamos a continuar, si les parece, ¿verdad? Vamos a continuar con la parte de plataformas tecnológicas, ¿verdad? Que ya la habíamos comenzado la clase pasada, si no me recuerdo. Vimos el apartado de el 113, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar con eso, ¿no? Bueno, esta parte, si no recuerdo, ya la habíamos visto, ¿sí? Ya lo habíamos visto, ¿no? ¿Cuáles eran las plataformas? Creo que vimos hasta esta parte, no sé si recuerdan ustedes, chicos. Ya se durmió toda mi concurrencia. Sí, ahí nos quedamos. Sí, ahí ¿Sí, se verdad? quedó. Ah, muy bien. Entonces, obviamente, pues ahí están las tasas, ¿verdad? Que ya las habíamos comentado. Y entonces ahí están las tasas del 2.1% transporte terrestre de pasajeros y de bienes, ¿verdad? Tras la 4% para servicios de hospedaje y 1% para la retención para la enajenación de bienes, ¿verdad?
Y ya veíamos ahí también que obviamente puede ser pago definitivo cuando los ingresos no excedan de 300,000 pesos y se puede considerar también los ingresos propios de la persona como parte del pago, ¿verdad? Siempre que sean obviamente actividades homogéneas a las de plataformas tecnológicas y obviamente pues estés dado de alta en una plataforma tecnológica, ¿verdad? O sea, si yo me dedico a rentar bienes inmuebles y recordar, si rentas bienes inmuebles, no sé, amueblados, ¿verdad? Ya no son de arrendamiento, se vuelve actividad empresarial. Entonces, si no estás adherido a una plataforma tecnológica, pues tienes que considerarlo como régimen de actividades empresariales y profesionales. Pero pues, si estás adherido a plataforma tecnológica, ¿verdad? En ese caso sí lo consideras como esta parte. Y vimos también esta parte, ¿no? Que el pago provisional, pues el monto de los ingresos obtenidos sin deducción alguna por la tasa de retención aplicable a la actividad. Y obviamente si te retuvieron, ¿verdad? Esta retención, que te hace la plataforma tecnológica, lo consideras pago provisional y se resta del ISR a pagar y obviamente entera solamente la diferencia. Los pagos provisionales en plataformas tecnológicas son mensuales, ¿verdad? Son mensuales. Entonces hay que estar atento con las expedición. Ya prácticamente todas las plataformas tecnológicas pues, ya emiten estados de cuenta, ¿sí? Ya les había platicado que uno de los castigos por no emitir los estados de cuenta y no entrar a las retenciones es que les pueden quitar el acceso a Internet, a las plataformas tecnológicas. Entonces, obviamente, pues lo habitual es que si lo hagan para evitar ese riesgo. Fíjate que, no sé, por ejemplo, que te gusta Netflix, ¿verdad? Le dijeran, bueno, pues ya que usted no ha pagado las retenciones, ya no puede transmitir en todo México, ¿verdad? Y obviamente pues cancelan su registro para esta plataforma, pues sería una cosa grave, porque pues ellos pues se manejan en streaming, ¿verdad? Entonces obviamente pues es una situación un poco complicada, es lo que hay que considerar esta plataforma. Vamos a ver el 18b, que es la definición de qué son servicios digitales, ¿verdad? Entonces, hay que tomar en cuenta esto. ¿Qué son los servicios digitales para estos efectos, verdad? Y dice que se considerarán servicios digitales los siguientes. Entonces, hay que tomar en cuenta todos los que son servicios digitales para estos efectos. ¿Vale? Y empezamos, obviamente, pues, los que se proporcionan mediante las aplicaciones, formato digital a través de Internet u otra red, pudiendo no requerir una intervención humana o una intervención humana mínima, siempre que los servicios se proporcionen y se cobre una contraprestación. Y aquí viene la de los 4 tipos, ¿verdad?, que maneja para efectos de la ley del IVA, ¿verdad? Pero, pues, que la ley del ISR, pues, remite al 18b para ver cuáles son los servicios digitales, ¿verdad? Entonces, de descarga o acceso a imágenes, películas, texto, información, video, audio, música, juegos de azar, así como contenidos multimedia en ambientes multijugador, ¿verdad? La obtención de tonos móviles, visualización de noticias en línea, información sobre tráfico, pronóstico meteorológico y estadístico. Dentro de estas, pues encontramos, no sé, Netflix, ¿verdad? El portal de Caliente, ¿verdad? Xbox, que ya ven que también vende algunas clases de juegos y hay que estar registrados en esta plataforma de Xbox para poder tener acceso, ¿verdad?, a estos contenidos. Entonces cobran por ese servicio y obviamente pues el cobro realizado por este servicio pues se considera parte de las plataformas tecnológicas. Hay muchos más, ¿verdad? Yo aquí puse algunos otros, ¿verdad? Ahí también está, no sé, iTunes, ¿verdad? Que de repente vende música, y muchas otras plataformas adicionales, ¿verdad?, que también podemos encontrar. Últimamente, pues no sé, Disney Plus, ¿verdad?, que también ya ahora pues está operando a través de Internet y también pues considera este tipo de servicios. Y entonces, pues ya como ven, el contenido de las plataformas tecnológicas pues ha crecido de una manera importante para estos efectos. Obviamente en algunas de ellas, pues, ¿no?, no sé si ya se está viendo.
¿Qué se ven, chicos? O ya está todo dormido, toda mi, profe. toda mi audiencia. Bueno, entonces, pues todos estos son los que procede. Obviamente en algunos no hay acceso, por ejemplo, a personas físicas, pues como les decía Netflix, por ejemplo, pues ellos mismos facturan y cobran el servicio, ¿verdad? No se aplicará lo dispuesto en esta fracción a la descarga o acceso a libros, periódicos y revistas electrónicas, ¿verdad? Por ejemplo, pues Amazon de hecho comenzó como una tienda de libros, esa era su actividad fundamental al principio, luego ya migró a prestar servicios en general y ahora pues de hecho es la plataforma líder en materia de operaciones por internet, ¿verdad? Pero también Gandhi, por ejemplo, tiene su plataforma para descargar libros electrónicos. Ya ven que ahora los conectas a la tablet y pues ahí puedes leer los libros. Obviamente me gustan más los libros normales, ¿verdad? Pero pues claro, este tipo de plataformas lo que venden son libros por internet. Los de intermediación entre terceros que sean ofertados por bienes y servicios y los demandantes, entre los que encontramos, ¿verdad? Uber, Mercado Libre, Airbnb, ¿verdad? No se aplicará lo dispuesto. Bueno, este párrafo ya está derogado y ahora ya se aplica también para la venta de bienes muebles usados. Creo que ahí hay una discrepancia porque lo dejé este párrafo que ya está derogado porque antes había concordancia con lo que dice la ley del IVA, que si tú vendes bienes muebles usados, no se considera enajenación. Y entonces ahora ya aquí ya lo pasaron como parte o sea, derogaron ese párrafo y entiéndase que si también vendes bienes muebles usados, pues también tienes que pagar el impuesto al valor agregado. En el ISR no estabas eximido de ello, pero en IVA sí estabas eximido. Pues bueno, creo que hay una irregularidad ahí manifiesta, ¿verdad? Bueno, clubes en línea y tiendas y páginas de cita, por ejemplo, ahí está, no sé, Tinder, ¿verdad? Y ya saben que te trata de conectar con tu pareja ideal, ¿verdad? Entonces, pues ahí está este lugar. Clubes en línea, pues es un tipo de clubes con los que se pueden, pues ahí hacer reuniones donde te cobran una cierta cantidad. La enseñanza a distancia o de test o ejercicios, por ejemplo, pues ahí está el caso de Open English, ¿verdad? Que pues tú puedes contratarlo para poder, pues hacer ya sea una carrera de tipo técnica profesional o bien el caso de que pues puedas hacer alguna clase de preparación para cuestiones de manejar el idioma inglés. Entonces, ahí hay pues varios casos de los que podemos tomar en cuenta. Todas estas son lo que se consideran plataformas tecnológicas o digitales, tanto para la ley del IVA como para la ley del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Y ahí están los supuestos en los cuales se consideran este tipo de tratamientos. Regresando nuevamente al ISR, el 113D, pagos definitivos por ingresos de plataformas tecnológicas, ¿verdad? Las personas a que se refiere este artículo podrán optar por considerar como pagos definitivos las retenciones que efectúen en este caso, en los siguientes casos. Cuando únicamente obtengan ingresos a los que se refiere el primer párrafo del 113A de esta ley, el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido de 300,000 pesos, ¿verdad? Ya lo habíamos señalado. Entonces, si no excedes de 300,000 pesos, pues no estás obligado a hacer declaración anual y los pagos que te hicieron las retenciones se consideran pagos definitivos, ¿verdad? Cuando inician actividades podrán optar considerar como pago definitivo la retención, o sea, el primer año pueden considerar pago definitivo la retención, ¿verdad? Y obviamente pues no estarán obligados a hacer la anual. Cuando estimen que los ingresos no excederán de los límites mencionados, cuando en el ejercicio de operaciones por un periodo menor a 12 meses, para determinar el monto a que se refiere el párrafo anterior, dividirán el ingreso entre 365 y lo multiplicarán por 30, entre el número de días, perdón, y lo multiplicarán por 365, como lo hacemos también en el régimen de incorporación fiscal, ¿verdad? Y obviamente si excedes del valor de 300,000 pesos, pues ya no podrás optar por lo establecido en este artículo, o sea, porque la retención sea pago definitivo. Pero si es tu primer año, puedes optar porque sea pago definitivo la retención. Obviamente tratándose de personas físicas de las señaladas en los capítulos 1 y 6, o sea, sueldos y salarios
e intereses, ¿verdad? Esos dos capítulos, ¿verdad? Ejerzan la opción establecida en este artículo, estarán a lo siguiente. No podrán hacer las deducciones que correspondan a las actividades realizadas de las plataformas tecnológicas o aplicaciones informáticas respecto al impuesto calculado a las tasas previstas en esta sección y deberán comprobar los comprobantes fiscales digitales que proporcionen las plataformas tecnológicas, los pagos que reciban por cualquier concepto adicional y a través de los mismos y las retenciones efectuadas. Deberán expedir CFDI que acrediten los ingresos que perciban y que se realicen independientemente a través de plataformas tecnológicas o aplicaciones digitales. A los efectos de este inciso, se entenderá por servicios de enajenación de bienes cuando no se realicen por cuenta de plataformas tecnológicas o aplicaciones informáticas. Deberán presentar aviso al SAT, ¿sí? Un aviso que manifiesten la voluntad de optar porque las retenciones sean consideradas como definitivas dentro de los 30 días siguientes a que se perciba el primer ingreso por pago. Una vez ejercida la opción, no podrá variarse durante un periodo de 5 años a partir de la fecha que se refiere a las fracciones 1 y 2 de este artículo y no podrán volver a ejercerla. Adicionalmente, los contribuyentes personas físicas que se refiere a este artículo deberán proporcionar a las personas morales el uso de las citadas plataformas tecnológicas, deberán proporcionar el RFC para efectos de que lo registren en estas plataformas en los términos del 18J de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. ¿Sí? Esta obligación será independiente de la establecida en este artículo. Y obviamente obligaciones de las personas morales que administren las plataformas tecnológicas, ¿verdad? Y las personas morales que tengan plataformas tecnológicas en México tendrán las siguientes obligaciones. En caso de residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país, que luego muchas de estas pues no eran residentes en México, ¿no? La mayoría de ellas no tenían un establecimiento en México, pues deberán cumplir las diversas obligaciones marcadas en las fracciones 1, 6 y 8 del 18D de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Que entre otras, pues había que registrar un establecimiento permanente en México para efectos de llevar el control de las operaciones en México. ¿De acuerdo? Proporcionar comprobantes fiscales a las personas físicas que les hubieran efectuado la retención, a que se refiere el 113A, donde conste el monto del pago y el impuesto retenido en los 5 días siguientes a que se efectúe la retención, el cual deberá estar acompañado a la información que se realice ante el SAT. Y proporcionar al SAT información a que se refiere esta fracción. Obviamente, pues el 18J de la Ley del Impuesto al Agregado de conformidad con lo previsto en esta fracción. Entonces, hay que presentar la información de los clientes que tengan las plataformas tecnológicas para los efectos de este apartado. Retener e integrar el impuesto sobre la renta, ¿sí? En declaración que presentarán a más tardar el 17 del mes siguiente, la obligación de la plataforma tecnológica. En caso del contribuyente no proporcione su clave del RFC en los términos del 18J del IVA, se deberá retener el impuesto que corresponda a los ingresos aplicando la tasa del 20% de los ingresos referidos. Entonces, esta parte es muy peligrosa, ¿verdad? Tener mucho cuidado porque si tú dices, no, yo no quiero registrar, entonces no me voy a dar de alta, hazle como quieras, ¿verdad? Y eso le dices tú a la plataforma tecnológica. Entonces dices, ay, entonces puede ser, ¿verdad? Que se agrave la situación porque en lugar de retener de, no sé, ¿qué te gusta? El 1.1% que retiene, por ejemplo, Uber, ¿verdad? Pues te va a retener el 20%. Entonces la retención sí se vuelve gravosa, porque imagínate que tienes ingresos por 10,000, en lugar de pagar, no sé, 110 pesos, pues tendrías que pagar 2,000 pesos, ¿verdad? Esa es la diferencia entre el proporcionar el RFC a la plataforma tecnológica o no proporcionarlo. No lo quiero proporcionar, muy bien, te retienen el 20% de ISR, pero también te retienen el 16% del IVA. Recordar que el IVA, pues obviamente te retienen el 8%, entonces pues se vuelve alto. Entonces la retención sí se vuelve importante para estos efectos y hay que tener cuidado. Entonces mejor, más vale en todos los casos, pues proporcionar el registro federal de contribuyente. Si no lo proporciona, la retención del 20% de ISR, que es la que nos interesa a nosotros, ¿verdad? Conservar como parte de la contabilidad los documentos de las retenciones y enteros de los impuestos
y obviamente las obligaciones establecidas en las fracciones 3, 4 y 5 de este artículo deberán cumplirse de conformidad con las reglas generales que expida el SAT. Bloqueo temporal del acceso al servicio digital de las personas morales que administran plataformas tecnológicas. Este es un artículo nuevo, salió apenas este año, ¿verdad? Entonces, pues tener mucho cuidado. Esta es una cuestión que es peligrosa para las plataformas tecnológicas. Será aplicable prevista la sanción en 18H bis de la ley del IVA, tratándose del incumplimiento de obligaciones de retener y enterar el impuesto sobre la renta en los términos del artículo 113C, fracción cuarta de esta ley, ¿sí? En que incurrirán en 3 meses consecutivos las personas morales residentes en el extranjero, ¿verdad? Y las entidades jurídicas extranjeras. Pues si después de 3 meses, ¿verdad? Que hayan hecho el incumplimiento del pago correspondiente de las retenciones de IVA y de ISR, se les aplicará la sanción establecida en este artículo, que es la cancelación temporal del acceso a Internet de estas plataformas tecnológicas. La sanción es independiente a lo que establezca el Código Fiscal, porque el Código Fiscal ya tiene algunas sanciones que se aplican por no presentar las declaraciones. Entonces, además que tienes que pagar las sanciones por no presentar las declaraciones, pues te pueden bloquear el uso de la plataforma tecnológica. Obviamente, para efectuar el bloqueo, ¿verdad? Se estará, y en su caso, para desbloquear, serán aplicables los 18H ter, 18H cuarter y 18H quintus de la ley del IVA. Bueno, pues hace toda una investigación para ver si es cierto que hay un incumplimiento de parte de las plataformas tecnológicas, ¿verdad? Y proceder tanto al bloqueo como al desbloqueo de la plataforma tecnológica. Entonces, si de repente ya no puedes ver Netflix en todo México, pues probablemente es porque no han pagado las retenciones. Dudo que lo hagan, ¿verdad? Pero si acaso lo llegaran a hacer, pues va a pasar eso, ¿no? Que les van a suspender el servicio. Es decir, ¿y eso se puede hacer? Sí, sí se puede hacer. Por ejemplo, en China no puedes utilizar el WhatsApp, está bloqueado en todo el país el uso de WhatsApp y de Facebook. Entonces tú dices, oye, pues aquí no jala el WhatsApp. Yo la otra vez que fui a China, pues resulta que no funcionaba. Yo dije, ¿por qué no jala? Pues porque no funciona en esos países. Está bloqueado el acceso a esas dos plataformas. Entonces, pues no podía yo subir una fotita ahí al Facebook de que andaba ahí en la China, porque pues lo prohíbe la ley de China, ¿verdad? Ellos tienen este bloqueo específico contra estas dos aplicaciones. Obviamente hay un WhatsApp chino ahí, pero pues nada, yo dije, no, el WhatsApp chino, pues ni siquiera le voy a entender porque está en chino, ¿verdad? Entonces, pues no me anoté al WhatsApp chino. Pero obviamente para los chinos, pues sí está bien tener su WhatsApp particular ahí. Como son 1.300 millones de chinos, entonces pues no está tan complicado el asunto de agarrar clientes, ¿no? Entonces, pues así la situación. Entonces, para que vean que sí se puede hacer este tipo de bloqueos de una manera, digamos, ordenando la autoridad a estos efectos. Por cierto, si o sea, por ejemplo, los proveedores de Internet incumplen con la cancelación del servicio, por ejemplo, digamos, que no pagara Netflix 3 meses las retenciones. Muy bien. Ordena que se cancele el servicio. No sé, Total Play sigue, no sé, sacando el servicio de Netflix. Pues entonces le impondrían a Total Play una multa de 500,000 pesos por incumplimiento en la cancelación del servicio que se le ordena de hacer esto. Y digo, es un caso hipotético, no van a pensar que yo digo, yo tengo algo contra Netflix. No, simplemente porque es algo que puede pasar en la vida real basado en este artículo 13D y obviamente basado también en el artículo 18 de la ley 18H de la ley del IVA, que también establece esta sanción, ¿verdad? Por el incumplimiento en el pago de las retenciones de ISR y de IVA que tienen que hacer las plataformas tecnológicas. Bueno, vamos a ver las transitorias de esta ley. Como ven, es una ley muy chiquita, la de plataformas tecnológicas digitales, ¿verdad? La sección 3 de plataformas tecnológicas entra en vigor el 1 de junio de 2020, o sea, tiene apenas, no sé, 9 meses que se puso en operación, 9, 10 meses que está en operación, entonces ni siquiera cumple un año, ¿verdad? Habrá reglas de carácter general para la sección, vamos a estar el 31 de enero. Los contribuyentes que estaban en RIF al 31 de diciembre de 2019, ¿verdad?
y que tengan operaciones con plataformas tecnológicas deberán aplicar lo dispuesto en plataformas tecnológicas de manera independiente a lo de RIF, ¿verdad? Si yo estaba en RIF, que había luego muchos estaban en Uber, que estaban tributando en RIF, entonces automáticamente cuando se crean plataformas tecnológicas dijeron, usted ya no va a ser RIF, va a pasar automáticamente a plataformas tecnológicas. Y tenías que hacer el traslado, obviamente, el 1 de junio de 2020, hacer el aviso de cambio de obligaciones. Y obviamente, pues en tanto entren las obligaciones, podrá pagar el impuesto en la sección 2 del capítulo 2, o sea, podrá tributar en RIF hasta el 31 de mayo de 2020 y el 1 de junio tenía que cambiar al régimen de plataformas tecnológicas. Que es curioso, ¿no? Porque resulta que en mayo, pues todavía no terminaba el bimestre, de hecho lleva solo un mes, ¿no? Porque ya ven que es enero, febrero, marzo, abril, y entonces ahí está mayo, y quedaba mayo así como que, oiga, ¿y aquí qué hago, no? Pues tenías que hacer el pago nada más por mayo, y a partir de junio comenzar y cambiar de régimen hacia el apartado de plataformas tecnológicas, ¿verdad? Entonces, pues, así queda el asunto. Si tú estabas en el régimen general, ¿verdad? El 1 de enero de 2020, y también eras de plataformas tecnológicas, pues también podrías quedarte en el régimen de general hasta junio de 2020 y obviamente cambiar el aviso de opción a más tardar el 30 de junio de 2020, ¿no? Y obviamente pues ahí tendrías que hacer el aviso de cambio en esa fecha, la fecha límite para hacer el cambio de opción para estos efectos. ¿Qué pasa con la cuestión de expedición de los CFDIs? Los residentes en el extranjero sin establecimiento permanente, ¿verdad? En sustitución del CFDI a que se refiere esta regla, podrán expedir comprobantes de retención que reúnen requisitos del Servicio de Administración Tributaria. Identificar el concepto, el tipo de operación y el RFC de los contribuyentes o personas que realizaron las operaciones. Obviamente la primera actualización de cantidades, entonces había algo de cantidades aquí, pero ya ahora ya las quitaron, ¿no? Entonces, pero ahí se quedó este transitorio que hablaba que se actualizarían las cantidades igual que el 152. Bien, pues muchas gracias. No sé si tengan alguna duda al respecto de plataformas tecnológicas digitales o de régimen de incorporaciones. Todo bien, profe. Gracias. Muy bien, parece muy adecuada su estrategia. Entonces, ante el éxito obtenido, si les parece, ¿verdad? Pues vamos a cambiar y vamos a comenzar con el tema ya de esta semana. Este tema era todavía de la semana anterior, ¿verdad? Que nos había quedado pendiente de terminar la parte teórica, ¿verdad? Vamos a continuar con agricultura, ganadería, pesca y silvicultura. Es el tema de esta semana. De hecho, ya subí esta presentación. Bueno, régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras, capítulo 8 del título 2. Bueno, este apartado, es decir, pero es del título 2 de personas morales. Sí, es de personas morales, efectivamente. Pero resulta que también en este régimen, pues hay personas físicas, obviamente, que se dedican a estas actividades. ¿Te recuerdan? Son actividades empresariales, las agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas, además de las industriales y comerciales, ¿verdad? Esas son las actividades empresariales. Entonces, por eso vemos este régimen en actividad empresarial y profesional, por supuesto, porque pues es parte, digamos, del proceso de formación respecto de estos temas, ¿verdad? Y obviamente, pues, esto está en el artículo 74 del régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras. Y obviamente, pues, antes eran agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas, por eso son los agapes. Pero luego en esta última ley, la de 2014, le cambiaron y le dijeron, ahora son silvícolas y pesqueras y te friegas. Y digo, bueno, pero pues nosotros todavía nos seguimos conociendo como los agapes, ¿verdad? Agapes, si alguien les dice esto. ¿Cuáles son los sujetos de agapes? Bueno, pues deben cumplir con el régimen, ¿verdad? Que establece el presente capítulo, los siguientes contenidos. Y obviamente las primeras dos son de personas morales, que obviamente nosotros no vamos a ver tratamiento de personas morales porque de hecho pues no es tema para nosotros, pero sí vamos a ver el tratamiento de personas físicas. De todos modos vamos a señalar algunos detalles relativos a las personas morales.
Del caso de personas morales, las de derecho agrario que se dediquen exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas o silvícolas, ¿verdad? Ya sean las sociedades cooperativas de producción y las demás personas morales que se dediquen exclusivamente a estas actividades. Bueno, y se fijan, separan, hasta aquí son agrícolas, ganaderas y silvícolas. Y luego la 2 es personas morales que se dediquen exclusivamente a actividades pesqueras y turísticas. Y no era lo mismo ponerlas arriba, pues quién sabe, ¿no? Pero ya aquí dijo, así como las sociedades cooperativas de producción, ¿verdad? Que se dedican exclusivamente a dichas actividades. Acá habla de otras personas morales, ¿verdad? Pero, pues, quién sabe, los pusieron por separado las de pesca. Y, obviamente, ¿cuál es el régimen de derecho agrario establecido para efectos de personas morales? ¿Alguien sabe cuál es el régimen? Hay un régimen de personas morales. Nadie sabe qué tipo de personas morales se deben de constituir para estos efectos. O ya se durmió toda la concurrencia. No, profe. No, idea. Bueno, pues el régimen para personas morales de derecho agrario se llaman sociedades de producción rural, ¿verdad? Constituidas así como SPR, Sociedad de Producción Rural. Habitualmente se constituyen como sociedades de responsabilidad limitada, o sea, son SPR RL, ¿sí? Sociedad de Producción Rural de responsabilidad limitada, ¿de acuerdo? Entonces, si tú te vas a dictar a este tipo de actividades, pues esa es la sociedad que debes constituir, o bien la cooperativa de producción, ¿verdad? Que también es una sociedad que también es acorde a esto. Pero digamos, la de derecho agrario es la sociedad de producción rural, ¿sí? Entonces, son las que se recomiendan para este tipo de actividades, tanto agrícolas, ganaderas y, en todo caso, pues las pesqueras no pueden ser sociedades de derecho agrario. Entonces, obviamente, Profesor, pues la diferencia. Sí, dígame. está compartiendo pantalla. Es que no se ve. Yo pensé que sí. ¿Por qué usted no dice nada? Pues yo puedo eso. Yo no me entero. Ahí está. Ahí está. Ya se ve, gracias. Ahí díganme, porque pues es que acá pienso que estoy muy bien. Entonces, pues esta cuestión que estamos hablando es el artículo 74, ¿verdad? De estas dos tipos de sociedades, ¿de acuerdo? Las sociedades de derecho agrario, que decíamos que eran la sociedad de producción rural, que se puede dedicar a actividades agrícolas, ganaderas o silvícolas. Y las personas morales que se dediquen a actividades pesqueras, habitualmente sociedades cooperativas. De hecho, cuando van así a la playa, ay, aquí un viajecito en barco, que no sé cuánto, ¿verdad? Y habitualmente, pues, los que operan este tipo de embarcaciones, ya sea son personas físicas o en todo caso son sociedades cooperativas, ¿no? De la cooperativa, no sé qué. Muy bien, perfecto. Y entonces así es como opera. Estos dos son pues los casos de personas morales. Ahora vamos con la que nos interesa a nosotros más, por supuesto, ¿verdad? La fracción tercera, que es las personas físicas que se dedican exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras. Y ojo, ¿verdad? Porque exclusivamente es que cuando menos el 90% de sus ingresos sean de actividad agrícola, ganadera, pesquera o silvícola, ¿verdad? Ese es el requisito para efectos de esta ley, ¿verdad? Que se consideren estos conceptos para que sea, pues, atribuible como actividad exclusiva, la de agricultura, ganadería, pesca, silvicultura. ¿Quiere decir esto que puedo tener otro tipo de ingresos como persona física? Sí, pero no pueden exceder del 10%. O sea, haz de cuenta, yo tengo ingresos totales por 1,000,000 de pesos, ¿verdad? Y de estos tengo, no sé, 80,000 pesos por arrendamiento. Dice, 80,000, pues te da el 8%, ningún problema, o sea, puede ser persona física. Por agape, ¿verdad? Porque el resto de las operaciones son de agricultura, ganadería, pesca, silvicultura. Entonces, sí se podría, en ese caso, continuar como agricultura en este régimen de agapes. Pero, obviamente, digo, oye, yo tengo ingresos por arrendamiento por 150,000 e ingresos totales por 1,000,000. Y dice el fisco, tú ya no eres
exclusivamente de agapes, entonces ya no puede ser de este régimen. ¿Por qué? Porque te da el 15% el valor de los ingresos por otras actividades. Entonces ya con esta razón ya no se puede porque debe de ser el 90% para que te consideren exclusivamente de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Bueno, no será aplicable este régimen, ¿verdad?, a las personas que tributen en el capítulo 6 del título 2, que son la de grupos de sociedad. Si yo estoy en el apartado de grupo de sociedades, ¿verdad?, ya no me es aplicable el régimen de agricultura. Oiga, pero si me dedico a la agricultura, sí, pero pues usted es un conglomerado, ¿verdad? Entonces, pues ya no es aplicable. O sea, es que de repente, pues aquí entraban empresas, no sé, Herdes, ¿verdad? Pues sí se dedica a producir, ¿qué te gusta? Tomate, ¿verdad? Porque luego hace salsa katsu. Y entonces constituyen un grupo Herdes Agricultura. Ya, ¿verdad?, la metían ahí como parte del conglomerado. Y decían, bueno, es que eso nomás se dedica a la cuestión agrícola. Y sí, pues sí, la verdad es que se dedicaba a hacer jitomates que luego le vendía a la empresa, a la matriz que era Herdes, para hacer, pues obviamente, salsa katsu, ¿verdad? Y entonces dice, pues sí, es cierto. Pero como esta pertenece a un conglomerado, pues entonces ya no le es aplicable, porque Grupo Herdes, pues obviamente es un grupo de sociedades y ya no le es aplicable el régimen de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, ¿de acuerdo? Bueno. Si realizan operaciones en copropiedad, ¿verdad?, para tributar por conducto de personas morales, las personas morales serán quienes cumplan las obligaciones fiscales de la copropiedad y se considerarán como representantes comunes de la copropiedad. Pues esta es la situación cuando tienes ingresos por estas actividades de manera grupal, ¿verdad? Si eres una copropiedad, pues si la persona moral realiza esta operación, no hay ningún problema, se puede hacer este tipo de operaciones. Para los efectos de la ley, cuando la persona moral cumpla por cuenta de sus integrantes con lo dispuesto en este capítulo, se considerará como responsable del cumplimiento de obligaciones fiscales a cargo de sus integrantes y obviamente pues la persona moral será la responsable solidaria respecto al cumplimiento de dicha parte que le corresponde. Bueno, les voy a explicar, ¿verdad? Obviamente pues nosotros nos hemos encontrado este tipo de sociedades constituidas con personas físicas, no sé, nos tocaba, por ejemplo, en un lugar donde había un termo. Un termo es como un refrigerador de leche, ¿no? Lo que hace es que enfría la leche, porque ya ahora, no sé, pues le vendían leche a Nestlé, ¿verdad? Y Nestlé les dijo, pues sí les recibo la leche, pero tiene que estar fría. O sea, no quieren la leche así como sale de las vaquitas, ¿no? O sea, tienes que congelarla para efectos de que ellos la reciban ya fría en sus pipas para llevarlas a la planta. Recordar que, pues, una parte del proceso de pasteurización de la leche es pues, enfriarla y luego calentarla. Entonces, si tú ya la entregas fría, pues obviamente ya pasa parte del proceso de pasteurización, ¿no?, obligatorio para la mayoría de los productos lácteos. Y entonces le dicen, bueno, pues ok, para contratar una sola persona el termo, pues era mucha inversión, ¿verdad? Tanto de comprar el termo como de poner, no sé, pues el equipo eléctrico, que también es muy costoso porque requieres un transformador y todo esto. Y entonces se organizaron, no sé, 20 productores de leche. ¿Sí? Y obviamente, pues todos constituyeron una sociedad cooperativa, ¿sí?, en la cual pues ellos aportaban, sociedad cooperativa o sociedad de producción rural. Y entonces cada uno llevaba la leche y el termo la enfriaba, la de todos, ¿verdad? Y esta empresa pues hacía la contabilidad y los registros de los 20 productores de leche. Y entonces a cada uno les daba parte de lo que les pagaba la empresa. Ellos facturaban toda la leche y ya le entregaban los beneficios a cada uno de los socios en relación a los litros que había entregado. No, pues yo entregué 1000 litros, perfecto. Entonces te pago 1000 litros. Yo entregué 3000 litros, pues te pago 3000 litros. Y así era como se hacía el reparto correspondiente. Entonces la persona moral hace la contabilidad y se convierte como en la responsable de las operaciones de todos los productores, de los 20 productores de leche que se habían organizado para comprar este termo, ¿verdad? Y entonces era la sociedad cooperativa Termo de, no sé, de Loreto, sociedad de producción rural, y esta es la que pagaba los impuestos de los 20 productores
productores. Pues así más o menos funcionan este tipo de sociedades, ¿verdad? ¿Es muy común que se haga esto? Pues sí, para hacer más volumen y para poder hacer operaciones más importantes. También nos tocó ahí en el Rincón de Romos, ¿verdad? Que varios productores de ajo, pues se unieron para poder exportar, ¿verdad? El ajo. El ajo se usa para diversos procesos, tanto de tipo industrial como para, pues, cocina, ¿verdad? Y entonces, para poder exportar ellos a Estados Unidos, pues crearon una sociedad de producción rural donde los agruparon como a 20 productores que tenían, pues, esta producción de ajo. Bueno, pues esta empresa pues era la que hacía los procesos de importación y exportación para todos los productores y obviamente era la que pagaba los impuestos. Pues ahí está otro ejemplo de cómo obviamente pues se puede hacer. En Michoacán también hay algunas empresas de este tipo, pero estas se dedican a la exportación de aguacate, ¿verdad? En Michoacán pues el aguacate es una parte muy importante de la economía agropecuaria y pues obviamente pues es una ventaja competitiva, ¿verdad? Que lo puede hacer una persona moral que puede contratar expertos y profesionales que puedan hacer esto, a que lo haga cada productor de aguacate, porque pues ahí es un poco más difícil, porque pues es costoso tener este tipo de profesionales que se encargan de las operaciones de comercio exterior y obviamente pues ya con el trabajo que se había realizado en este tipo de empresas de producción rural, pues obviamente se logra este éxito en el apoyo, ¿verdad? Y obviamente pues tenían éxito en las exportaciones. Pues ahí están ejemplos, ¿verdad? De los casos. Y obviamente pues la ventaja es que la persona moral es la que hace los pagos de todas las personas físicas que se integran ahí. Recibe las mercancías y así como las recibe, pues las remite para efectos de hacer las operaciones de comercio exterior. Este es un negocio que ha ido creciendo de una manera importante, ¿verdad? Y obviamente pues ha tenido un gran desarrollo. En este caso, las personas morales, ¿verdad? De este capítulo aplicarán lo dispuesto del artículo 12 de la ley cuando tiene liquidación. Si se liquida, pues entran de manera general. Consideran que son contribuyentes dedicados exclusivamente, ¿verdad? A la actividad agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas, aquellos que tengan cuando menos 90% de los ingresos totales, sin incluir la enajenación de activos fijos y terrenos de su propiedad. Entonces, aquí está la regla a través de la cual dice, oye, ¿qué considera usted que es actividad exclusiva, verdad? Pues eso es actividad exclusiva cuando tienes 90% de tus ingresos sin incluir la enajenación de activos fijos por concepto de estas actividades de agapes, ¿verdad? Es el requisito general para estos efectos. Muy bien, ¿cómo es el pago provisional y el impuesto anual? ¿Verdad? Pues las personas morales a que se refiere este capítulo cumplirán con las obligaciones establecidas en la sección 1 del capítulo 2 del título 4. Dígase al régimen general de actividades empresariales y profesionales, o sea, las personas de agricultura, ganadería, pesca, silvicultura, personas morales, pues cumplen como si fueran personas físicas de régimen, ¿sí? Cumplen como personas físicas del régimen general. Y entonces dices, caray, ¿verdad? Pero este es un híbrido ahí un poco raro, ¿verdad? En el cual, obviamente, pues la persona moral, ¿verdad? La persona moral tributa como si fuera física, o sea, determina ingresos menos deducciones y calcula su impuesto sobre Fracción 1 deberán calcular y enterar por cada uno de sus integrantes los pagos provisionales en los términos del 106 de la ley y al resultado obtenido se le aplicará la tarifa, ¿verdad? Del artículo tratándose de personas físicas o la tasa establecida en el artículo 9 en el caso de personas morales. ¿Cuál es la tasa del artículo 9? A ver si se acuerdan, chicos. 30%. 30%, muy bien, muchachitos, muy bien. Y en la de personas físicas, pues no hay duda, es la tarifa, ¿no? Que va del 1.92 al 35%, ¿de acuerdo? Para calcular entero el impuesto del ejercicio, determinarán la utilidad gravable del ejercicio aplicando lo dispuesto en el artículo 109 de la ley. A la utilidad gravable determinada en los términos de esta fracción se le aplicará la tarifa del artículo 152, o sea, la tarifa anual, la 25 que tenemos en nuestra materia de trabajo, tratándose de personas físicas. Si son personas morales, se aplica el artículo 9 de la misma, o sea, se aplica la tasa del 30%, que ahorita ustedes acaban de señalar, en el caso de personas.
Contra el impuesto que resulte a cargo, en términos del párrafo anterior, se podrán acreditar los pagos provisionales efectuados por la persona moral en caso de que se determine. Pues ya ven, esta es la fórmula y la metodología para efectos para efectos de poder realizar este procedimiento, ¿verdad? Entonces ya ves, o sea, si te fijas, curiosamente, el procedimiento es el mismo que en el capítulo, o sea, el régimen general, ¿no? Ingresos, menos deducciones, menos PTU, se te da la utilidad fiscal, menos PTU pagada y menos pérdidas de ejercicio anteriores, te da la utilidad gravable. Eso ya lo habíamos visto, ¿no? Lo vimos en el régimen general. Entonces, como ves, como que regresa este asunto, ¿verdad? De la cuestión de llegar a esto. Si es moral, bueno, pues no, 30%, si es física, pues la tarifa, o sea, igualito que en personas físicas de régimen general, ¿verdad? Hay algunas peculiaridades en el régimen de agricultura, ganadería, pesca, silvicultura que lo hacen más atractivo, que ahorita los vamos a ver, ¿de acuerdo? Determinación de pago provisional de personas físicas de agricultura, ganadería, pesca, silvicultura. Pues así se determina el pago provisional. A los ingresos acumulados del periodo le vamos a restar 40 UMAS exentas elevadas al periodo. Hay un procedimiento, se pueden hacer los pagos provisionales mensuales o semestrales. Hay una regla en la resolución de facilidades administrativas que establece que en el caso de las personas de agapes, ¿verdad? Personas físicas de agapes, pues puedan restar estas 40 UMAS y que puedan hacer los pagos provisionales de manera mensual o semestral. Que obviamente, pues, ¿cuál es el que más vemos en agapes? Pues hacerlo semestral, ¿no? Si lo puedes llevar a más periodo, pues no hay problema. Este sería el total de ingresos gravables acumulados al periodo. Y a las deducciones acumuladas del periodo, ¿sí? a los gastos y a las inversiones, se le aplica la proporción de ingresos exentos no deducibles, conocido como el PIE. Nos va a dar las deducciones acumuladas netas del periodo más las compras, obviamente, porque las compras sí son deducibles de manera completa. Eso es la utilidad fiscal menos la PTU pagada menos las pérdidas de ejercicio anteriores. La utilidad gravable se aplica la tarifa del 96 elevado al periodo, que pues para nuestro caso van a ser semestrales, o sea, el primer semestre y al segundo semestre. Eso nos da el ISR bruto, le aplicamos una reducción del 40%, ¿verdad? O sea, si todavía te da impuesto, porque digo, te regalan primero 40 UMAS elevadas al periodo, o sea, si fueran 6 semestrales, el pago, pues multiplicaríamos la UMA mensual por 6, ¿verdad? Si fueran ya en el caso del anual, pues por 12, ¿verdad? Por 12 meses. Y obviamente, si todavía te da ISR, pues puedes restar el 40% de reducción de ISR para personas físicas. Se puede restar las retenciones de ISR por intereses acumulados y los pagos provisionales realizados con anterioridad, y eso te va a dar el impuesto sobre la renta a pagar. ¿De acuerdo? Este es el procedimiento para personas físicas de agapes. En el caso de personas morales, no es nuestro tema, pero damos un breve repaso para que, porque luego también pues, nos toca este tipo de llevar este tipo de empresas para que ustedes vean. Si ustedes ven, aquí están las diferencias marcadas en negrita respecto de lo de las personas físicas, ¿verdad? Ingresos acumulados menos 20 UMAS elevadas al periodo por cada socio sin exceder de 200 UMAS, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia. Entonces, acá son 20 UMAS. Pues habitualmente las sociedades, ya saben, con lo mínimo que se constituían eran con 2 socios, y entonces 20 por 2, pues te daban 40, ¿no? Pero si tú tienes hasta 10 socios, ¿verdad? Pues puedes deducir hasta 200 UMAS elevadas al periodo, ¿verdad? Y obviamente las deducciones acumuladas del periodo se le aplica la proporción de ingresos exentos no deducibles, y es el total de deducciones acumuladas netas, y eso te da la utilidad fiscal menos PTU pagada y menos pérdidas fiscales. Es la utilidad gravable, aplica la tasa del 30. En las personas físicas aquí aplicas la tarifa elevada al periodo, por supuesto, y eso te va a dar el ISR bruto. Y aquí aplica la reducción del 30%. 30%, ¿de acuerdo? En las personas físicas es el 40%. A decir, ¿cuál es el objetivo de esta reducción? Bueno, mira, es muy fácil. El objetivo es, si tú restas, en el caso de personas físicas, si tú multiplicas la tasa máxima, es la del 35%, ¿se acuerdan de eso, no?
la multiplicas por 0.40, eso es 14, 35 menos 14, te dan 21. ¿Sí? ¿Claro? Entonces, el fisco quiere que la tasa de las personas físicas sea del 21%. Y en el caso de personas morales, si ustedes recuerdan, la tasa es del 30%. Si la multiplicas por el 30%, 30 por 30%, te da 9. 30 menos 9 te da 21. Entonces, el objetivo es que tengas una tasa del 21. En personas morales está correcto. En personas físicas, a saber, porque el beneficio puede ser mayor. Porque si yo tengo una tasa del 20% y me reducen el 40%, pues me está reduciendo el 8% y obviamente pues pago el 12%. Bueno, pues así lo pensó el fisco, pero no lo pensó muy bien, ¿de acuerdo? Pero así es, esa es la situación. Antes de esta ley, antes de la de 2014, la tasa del agape era del 21% y la dejaron, no la respetaron del 21%. Por eso le aplican la reducción del 30% en el caso de personas morales y aplican la reducción del 40% en el caso de personas físicas. Lo que pasa es que pues en físicas se fueron ahí de bruces, pero pues está bien, no está mal el asunto que tengas una reducción del 40% de tu ISR. ¿De acuerdo? Echas el ISR a cargo, le restas las retenciones de ISR por intereses y los pagos provisionales realizados con anterioridad. Como ven, sí es un poco diferente la fórmula de los agapes en relación a lo que veníamos viendo de régimen general de ley. Aunque la fórmula general, digamos, es la misma, ¿no? Ingresos menos deducciones, pues claro, se meten cosas diferentes como son, pues, la reducción, o sea, la resta, ¿sí? La resta de 20 UMAS o 40 UMAS, que pues 40 UMAS ya es una lana, obviamente, ¿verdad? Ya es una buena lana a considerar como reducción. Obviamente, si una persona normal obtiene 40 UMAS, pues anda pagando el 30%, pero obviamente si es una persona de agapes, pues paga como el 21% máximo, ¿verdad? Es el 21% máximo lo que tendría que pagar de ISR y además con la reducción, pues ya te da un montón bueno, con la disminución de 20 UMAS, pues ya te da un buen apoyo financiero para efectos de la operación. Estos sí son los verdaderos consentidos del señor, ¿verdad? Determinación del impuesto anual de personas morales de agapes, ¿verdad? Se les ingreso acumulado, le restas 20 UMAS menos las deducciones acumuladas anuales por la proporción de ingresos exentos. Eso te da utilidad fiscal menos PTU pagada menos pérdidas de ejercicio anteriores. Ingreso base por la tasa del artículo 9, 30% y la reducción del 30%. Menos retenciones de ISR por intereses y menos retenciones realizadas con anterioridad. ¿De acuerdo? Aquí está lo de personas físicas de agapes. Ya saben, aquí la diferencia en esta de personas físicas el anual de personas físicas de agapes, ¿verdad? La fórmula es muy similar, ingreso acumulado menos 40 UMAS elevadas al año, menos las deducciones acumuladas menos la proporción de ingresos exentos no deducibles. Es un tema que vamos a ver más adelante. Es la utilidad fiscal, menos PTU pagada, menos pérdidas de ejercicio anteriores. La utilidad gravable le puede restar deducciones personales, ¿verdad? Y si tienes ingresos de otros capítulos, obviamente acumularás el ingreso acumulable de otros capítulos. Entonces, el ingreso base anual aplica la tarifa del artículo 152 y la reducción del 40% de ISR, menos las retenciones de ISR, menos los pagos provisionales realizados con anterioridad y el resultado es el impuesto a pagar. ¿De acuerdo? Bueno, y me he adelantado un poco. El impuesto se pagará mediante declaración que presentarán durante el mes de marzo, ¿verdad? En el caso de personas morales. Aunque aquí hay una particularidad, ¿verdad? Si es una persona moral que se integra únicamente con personas físicas, en este caso la persona moral podrá presentar el pago anual en el mes de abril, ¿verdad? Y obviamente, pues ya saben, no sé si se enteraron, el día de hoy se publicó en la resolución miscelánea fiscal que pues se prorroga el plazo para presentar la declaración anual de personas físicas hasta el 31 de mayo. O sea, tiene un mes más
para presentar el anual de personas físicas por este año. ¿Sí? Por este año. ¿Por qué lo dieron? No lo sé, pero es que físicas no tienen más saldos a favor que en personas morales y por eso decidieron que un mesito más para estas cosas. ¿Sí? Los contribuyentes de los párrafos 12º y 13º deducirán como gastos erogaciones efectivamente realizados los activos y los gastos y cargos diferidos. Los contribuyentes que se refiere al 14º párrafo de este artículo deberán aplicar la sección 2 del capítulo 2, en este caso como si fueran de régimen general de, ¿verdad? Deberán cumplir con las demás obligaciones formales en materia de retención entero que establecen las disposiciones fiscales. Para los efectos de este artículo, las personas morales cumplirán con sus obligaciones propias, pero también la harán por la de sus integrantes cuando así proceda, igualmente determinada por cada uno de sus integrantes de manera conjunta en una sola declaración. Las personas morales que no realicen las actividades empresariales por cuenta de sus integrantes deberán cumplir con las obligaciones del 102 y 105 de la ley, o sea, pagar el impuesto del ejercicio, ¿verdad? Y los pagos provisionales como si fueran personas físicas de actividad empresarial y profesional, ¿de acuerdo? De régimen general. Las personas morales que se refiere a este capítulo no tendrán la obligación de determinar el cierre de ejercicio, ajuste anual por inflación, a que se refiere el capítulo 3 del artículo 2. Como en las personas físicas, ¿no? De hecho, no tienen obligación de hacer ajuste por inflación, ¿de acuerdo? Bueno, hasta aquí vamos bien, chicos. Ya se durmió toda mi concurrencia. Vamos bien, profe. Hasta ahorita, profe. Muy bien, me parece adecuada esta historia. Exención y reducción de ISR aplicable a agapes, ¿verdad? ¿Sí? Las personas morales que se dedican exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas no pagarán el impuesto sobre la renta por los ingresos provenientes de dichas actividades cuando no excedan de 20 salarios mínimos, que ya saben que son 20 UMAS por cada socio o asociado. Siempre que no excedan de 200 UMAS, ¿verdad? El límite de 200 UMAS no es aplicable para ejidos y comunidades y en el caso de personas físicas no pagarán el impuesto sobre la renta proveniente de dichas actividades por un monto equivalente a 40 UMAS anuales. De hecho, ya lo habíamos visto un poquito cuando vimos el apartado de exenciones, ¿se acuerdan que ya lo habíamos señalado? Pero entonces, personas morales, 633.876 por socio, ¿verdad? Que puede ser hasta 200 UMAS, 6.338.760 el valor que puede considerar. En el caso de personas físicas, 1.267.752, ¿verdad? Es lo que pueden considerar como acto que no causa impuesto sobre la renta. O sea, no son exentos, son como ingresos que no causan impuesto, ¿de acuerdo? Aunque para efectos legales pues, se consideran como ingresos exentos. Entonces, hay personas físicas o morales que se dedican exclusivamente a agapes y excedan de 40 o 20 UMAS, ¿verdad? Pero sean menores a 423 UMAS, ¿verdad? Les será aplicable lo dispuesto en este párrafo, ¿verdad? Y se reducirá el impuesto sobre la renta en un 40% tratándose de personas físicas y 30% en el caso de personas morales, ¿no? Ya habíamos señalado los montos de 633.86 para personas morales y puede ser hasta 13.406.477.40. La reducción es del 30%. En el caso de físicas, 40 UMAS hasta 423 UMAS, ¿verdad? Por 1.267.752 hasta 13.406.477. La reducción será de 40%. ¿De acuerdo? Así, ¿qué pasa con los que tienen menos de 40 UMAS? Bueno, pues obviamente, pues como no causan impuesto, porque todo está exento, pues por eso no dice nada de los que tienen menos de eso, ¿no? Entonces ahí no es aplicable esta regla correspondiente. Bueno, ya aquí, ya de hecho yo había señalado, ¿no? La explicación de la reducción de ISR en agapes para personas morales, pues la tasa de ISR del artículo 9, ¿verdad? Que es del 30%, la reducción de ISR.
30%, o sea, 30 por 30 y 9, y obviamente 30 menos 9 te da 21%. Entonces ahí se explica el por qué la reducción. En personas morales está correcto. En personas físicas, pues ahí está raro, ¿no? Porque casi nadie llega al 35%, pero si alguien llega, bueno, pues entonces sí le da correcto. Pero si no llegas al 35% de tasa efectiva, pues obviamente 35% por el 40% de reducción, 35 menos 14 te da igual a 21%. Entonces, digamos que lo que trata el fisco de llegar es que tengas una tasa efectiva real o máxima del 21% para personas físicas. Pues ya les decía, ¿no? Si yo pago la tasa del 20%, pues obviamente como me hacen el 40%, pues van a reducir el 8% y yo me voy a pagar el 12%. Entonces, en personas físicas, pues como no es una tasa fija, pues ahí te da una diferencia que puede ser favorable, ¿no? Que puede ser más favorable que en el caso de personas morales. ¿Sí? Tratando de asociaciones de producciones, de productores, ¿verdad? Que se dediquen exclusivamente a agapes, ¿verdad? Por socio asociado, las personas físicas, cada socio que tenga 20 UMAS por socio, ¿verdad? Y los 423 se aumentarán hasta 4.230 veces, ¿verdad? Entonces, si es una asociación de productores, ahí pues aumenta el valor de solo 423 hasta 4.230% y aún así pueden aplicar la reducción del 30%. En este caso son 20 UMAS, 4.230, de 633.876 a 134.064.774. Considera la reducción del 30%, aún, pero solamente para sociedades, asociaciones de productores. Y obviamente en el caso de personas físicas o morales que citen exclusivamente agapes y rebasen los montos señalados en el 12º párrafo, que será aplicable la exención, por el excedente se pagará el impuesto sobre la renta en los términos de este párrafo y será aplicable la reducción del 12º párrafo de este artículo hasta por los montos establecidos. O sea, hay que sacar una proporción respecto de lo que te pasaste de 4.200, de 423 sumas anuales para efectos del cálculo. Si no te pasas de 423, pues aplicas simplemente la reducción del 40%. Nosotros vamos a ver solo el 40%. 30% es para personas morales, que bueno, pues ustedes ya estuvieron personas morales, ya no lo volvemos a repetir, por supuesto. ¿Verdad que sí está bien divertido? Vámonos al 74A, pequeños contribuyentes de agapes, ¿verdad? Con ingresos de hasta el 25% por agapes. Las personas físicas que obtengan ingresos por actividades de agricultura, ganadería, silvicultura o pesca y que dichos ingresos representan al menos el 25% del total de ingresos. O sea, imagínate, yo tengo sueldos por 75,000 pesos y tengo 25,000 por agricultura, ganadería, pesca, silvicultura. Perfecto, estás al 25%. Tú puedes entrar como pequeño agape, ¿verdad? Sin incluir los ingresos por enajenaciones de activos fijos y terrenos de su propiedad, ¿sí? Sus ingresos totales del ejercicio no deben rebasar de 8 veces el salario mínimo, o sea, 8 UMAS, y no pagarán el impuesto sobre la renta por los ingresos provenientes por las actividades por el monto en el ejercicio de un salario mínimo. Entonces, aquí la cuestión es no excedan de 8 UMAS anuales, 253,400 de 550.40 y sus ingresos de agape sean del 25%. La exención sería de una UMA anual. O sea, no de 20 UMAs, como es, perdón, de 40 UMAs que tiene una persona física, sino se reduce a una UMA anual, la reducción. Pues ahí está. Pequeños agapes. 74B, personas morales de derecho agrario con ingresos por industrialización y comercialización de sus productos. Aquí es un caso de excepción en el cual les dan un tratamiento especial a los que produzcan y comercialicen. O sea, imagínate, por ejemplo, no sé, productores de guayaba. Se unen, ¿verdad?, para poder hacer dulce de guayaba, por ejemplo, o licor de guayaba, por citar un caso, ¿no? Entonces ya ven que ahí en Calvillo, pues, luego se vende, no sé, la cajeta de guayaba y el dulce de guayaba y el dulce de guayaba con nueces y no sé cuánto, ¿verdad? Pues obviamente pues ya es producto de la industrialización de la guayaba.
Bueno, pues pudiera ser que entraran en este régimen especial para agapes, o sea, porque obviamente esto de agapes es solamente para la primera enajenación, pero si tú te dedicas a hacer cosas ya adicionales, entonces ya no dejas de ser de agricultura, ganadería, pesca, silvicultura. O sea, por ejemplo, también caso, si yo produzco leche, pero luego digo, pues voy a hacer quesos, ¿verdad? Para vender queso. Y entonces digo, bueno, muy bien, entonces ya es un producto de industrialización, entonces ya no me aplican el régimen de agape, sino me aplican el régimen en general. Entonces, esta es la ventaja que tienen esta cuestión de los productores agropecuarios para efectos de la industrialización y comercialización de esos productos, ¿verdad? Las personas morales de derecho agrario, o sea, de sociedades de producción rural que tengan al menos 80% de sus ingresos totales por concepto de industrialización y comercialización de sus productos, ¿verdad? Podrán, derivado de actividades de agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas, únicamente por socios personas físicas reconocidos como ejidatarios o comuneros. O sea, aquí hay dos requisitos que tienes que cumplir, ¿verdad? Que sean socios personas físicas y que sean ejidatarios y comuneros de acuerdo con la ley agraria, ¿verdad? En este caso, hayan tenido ingresos totales en el ejercicio inmediato anterior sin incluir la venta de activos fijos o terrenos no excedan de la cantidad de 5 millones de pesos, ¿verdad? Cumplirán con las obligaciones establecidas en esta sección 1 del capítulo 2 del título 4 y determinar el impuesto sobre la renta que corresponda aplicando la tasa establecida en el artículo 9 de esta ley y reducirán su ISR del 30%. O sea, aquí la ventaja es, ok, te damos hasta que pueda ser 80% de tus ingresos por industrialización de tus productos, ¿verdad? Y la ventaja que te damos es que te aplicamos la reducción del impuesto sobre la renta del 30%. No te damos la exención, ¿verdad? De 20 UMAS por socio, pero sí te damos la reducción del 30%. Entonces, bueno, pues algo es algo, ¿no? Obviamente. Y obviamente, pues es que también pues realizas actividades de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, ¿verdad? Si inicias actividades y consideras que no vas a exceder el 80%, se han obtenido por industrialización y comercialización de productos, ¿verdad? Y no excedan de la cantidad de 5 millones de pesos, podrás determinar el ingreso en los términos de este apartado. Obviamente al final del año, ya saben, sacan los ingresos, lo dividen entre los días que estuvieron dados de alta por 365. Ya sabes, si excedes del valor de 5 millones, el año siguiente ya no podrás estar en este régimen especial de agricultura, ganadería, pesca, silvicultura por industrialización de productos, ¿verdad? Cuando dejas de cumplir con los requisitos de este artículo, desde el inicio del ejercicio hasta el último mes de que se trate, excedan de la cantidad señalada en el primer párrafo, pagarán el impuesto sobre la renta a partir del ejercicio siguiente. O sea, te dejan todo el ejercicio sin problemas para que continúes y a partir del año siguiente cambiarás al régimen de actividades agrícolas, de actividades del régimen general de ley. ¿De acuerdo? Hay que tener cuidado con este monto de los 5 millones. No tendrán beneficio de reducción del ISR cuando el contribuyente deje de aplicar lo dispuesto en este artículo. En ningún caso podrá volver a aplicarlo en el mismo. Las declaraciones de pagos provisionales y del ejercicio, así como registrar operaciones, se podrán realizar a través de medios y formatos que señale el servicio de administración tributaria. Estos también pueden entrar al régimen de flujo de efectivo, ¿de acuerdo? Los varios beneficios adicionales para los industrializadores. Obligaciones de personas morales por cuenta de sus integrantes, pues cuando una persona moral cumpla las obligaciones por cuenta de integrantes, tendrá las siguientes obligaciones. Efectuar por cuenta de sus integrantes las retenciones y enteros y expedir constancias. Cuando esta ley o las demás disposiciones fiscales obligan a ello. Llevan registro por separado de los ingresos propios, gastos e inversiones, y los que sean por cuenta de los integrantes en los términos de la ley y el Código Fiscal de la Federación. Emitir documentación comprobatoria de ingresos y erogaciones, pues se hace una liquidación periódica, habitualmente semanal, ¿verdad? De cada uno de sus integrantes cumpliendo con lo establecido en la ley. Y obviamente, pues sí deberán estar inscritos en el Registro General de Contribuyentes tanto la persona moral como las personas físicas que lo integran. La persona física que se ubique en el supuesto señalado deberá estar inscrita en el RFC también. Vamos a ver un apartado que es complementario, que es la resolución de facilidades administrativas para los sectores de contribuyentes que en la misma se señalan para 2021.
que dicho sea de paso, la acaban de publicar apenas hace un par de semanas que salió publicada esta resolución. O sea, la tenían atrasada, pensamos que ya no iba a salir, pero no, sí la sacaron de nuevo. Entonces, dije, bueno, qué bueno que la sacaron después de que ya tocó mi clase, porque pues obviamente ya la publicaron, ¿de acuerdo? Y vamos a ver el título 1 que habla del sector primario. Entiéndase, actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas. Facilidades de comprobación, los que estén dedicados exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras. ¿Sí? En términos, y curiosamente aquí es agrícolas, silvícolas, ganaderas o pesqueras. O sea, Dios. Pero bueno, dice lo mismo, ¿no? En un distinto orden, pero pues es así, ¿no? Cuando cumplan las obligaciones en los términos del 74 de la ley, podrán deducir como documentación comprobatoria de al menos reúna los requisitos de la fracción 3 del presente regla la suma de erogaciones realizadas por mano de obra, trabajadores eventuales del campo y alimentación de ganado hasta por 10% de los ingresos propios, sin exceder de 800,000 durante un ejercicio. Entonces, yo tuve ingresos por 2 millones, pues tendría hasta por 200,000, perdón, hasta 1 millón de pesos, ¿verdad? Pero claro, pues aquí se limita a 800,000 pesos, entonces sería el límite. Pero si yo tuve 5 millones, pues 500,000 pesos es lo que podría deducir, sin cumpliendo con los requisitos menores para efectos del cumplimiento de la ley. Es una facilidad de comprobación que tienen los de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. No requieren contar con factura de todas las operaciones. Es una ventaja, ¿verdad? Que han sido efectivamente erogadas en el ejercicio y estén vinculadas con la actividad, que están registradas en contabilidad y en forma acumulativa. Y la fracción 3, que se comprueben con documentación que tenga nombre, domicilio del enajenante y prestador de servicios, lugar y fecha de expedición, cantidad de clase de mercancías y valor unitario consignado en número y o importe consignado en número o letra. O sea, son 4 requisitos, pero no se requiere tener un CFDI, ¿de acuerdo? Con que tengas estos datos de la persona, ¿verdad? Esto la puedes imprimir tú en tu misma computadora y dices, tal persona, etcétera. Y ya puedes hacer deducibles, ya sabes, hasta el máximo del 10% de los ingresos acumulables. Los pagos provisionales pueden ser de semestrales, ¿verdad? De hecho, nosotros los ejercicios los vamos a hacer de manera semestral. Pues ya saben cómo somos de comodinos aquí en esta clase, ¿verdad? Los pagos provisionales semestrales y del ejercicio fiscal de 2021 debe ser ahí, ¿verdad? Los contribuyentes dedicados exclusivamente a GAPES, ¿verdad? Que determinen el impuesto en los términos del 74, podrán realizar los pagos provisionales semestrales del ISR. Asimismo, las personas físicas y morales dedicadas a actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas, que cumplan con sus obligaciones fiscales en los términos del 74 y opten por realizar pagos provisionales en forma semestral, podrán detener las retenciones de ISR efectuada en los mismos plazos en que se realice el pago provisional, o sea, de manera semestral. Será aplicable también para personas físicas y morales que opten por realizar sus pagos provisionales semestrales, también en el mismo periodo, el pago del impuesto al valor agregado. Entonces, si tú ves, todo lo haces semestral, tanto ISR, retenciones de ISR, como retenciones, así como IVA y retenciones. También lo puedes hacer de manera semestral. Entonces, nosotros vamos a hacer los pagos provisionales semestrales porque esta regla 1.3 pues lo permite, ¿no? Ya deja de ser. Permite que los agapes puedan hacer sus pagos de manera semestral. ¿Verdad? Si optas por realizar el pago provisional, deberás presentar un aviso de actualización de actividades económicas dentro de los 30 días siguientes a la entrada en vigor de la resolución correspondiente. Si los contribuyentes que en ejercicios anteriores se hubieran presentado el aviso, ya no es necesario, ¿sí?, presentar el aviso otra vez, ¿verdad? En tanto no cambien la opción elegida. Si tú no cambias tu opción para los pagos provisionales, si lo estás haciendo de manera semestral, pues evidentemente que lo podrías continuar haciendo. Asimismo, para determinar los pagos provisionales de ISR del ejercicio 2020, en lugar de aplicar lo establecido, podrán determinarlos aplicando coeficiente de utilidad. Y ojo, subrayo podrán, ¿verdad? Obviamente, pues yo nunca recomiendo esta opción, pero si alguien lo quiere hacer, pues lo puede hacer en los términos del artículo 14. Si tú haces los pagos provisionales en ISR por el ejercicio fiscal de 2020, ¿de acuerdo? ¿Qué es 2021?
Una vez ejercida esta opción, la misma no podrá variarse durante el ejercicio. Exención de personas físicas y opción para facilidades de personas morales. Las personas dedicadas exclusivamente a agapes, que no hubieran excedido de 40 veces el valor de la UMA, ¿sí?, se encuentran exentas de ISR en caso de que el transcurso del ejercicio que se trate excedan el monto señalado. A partir del mes en que excedan el monto, ¿no?, podrán realizar sus pagos provisionales, ¿sí? Procederá a las facilidades a que se refiere este título. Las personas morales dedicadas exclusivamente a agapes que no realicen actividades empresariales por cuenta de sus integrantes podrán aplicar las facilidades a que se refiere el párrafo anterior, siempre que tribuiten en el régimen de agapes del capítulo 2 del capítulo 8 de la ley de ISR. O sea, las personas morales también pueden ser en el apartado de agapes, ¿verdad? En el caso de cheques nominativos, las personas físicas y morales dedicadas exclusivamente a agapes, ¿verdad?, cuyo monto no exceda de 5,000 pesos a la misma persona en un mes de calendario, están relevados de efectuarlo con cheque nominativo del contribuyente, tarjeta de crédito, débito o moneda. Aquí hay que tener cuidado, ¿verdad?, porque estos 5,000 pesos no son por pago, sino es por el acumulado de un mes. De un mes. Si tú dices, y es un mes de calendario, entonces dices, tienes que contar desde hoy, dice, hoy le pagué a esta persona 5,000 pesos, ¿verdad? Sí, al señor don Juan Martínez. Y resulta de que ya no le puedo pagar desde aquí, hoy estamos al día 5, pues no le puedo pagar hasta el 5 de mayo, si es que le pagué en efectivo, para que pueda ser deducible. ¿De acuerdo? Entonces, mejor recomendación, pues mejorarlo por la regla normal, que es de 2,000 pesos, y ahí no establece una periodicidad, ¿verdad? Y dicho sea de paso, no sé si les he platicado, ¿verdad?, pero cuando te revisa la autoridad fiscal y haces pagos en efectivo por de 2,000 pesos, ¿verdad?, te suman las facturas durante un periodo de 7 días para efectos de la determinación del valor de 2,000 pesos. Pero pues aquí la regla es 5,000 pesos en un mes de calendario. Lo puedes pagar con efectivo, no hay problema. En el caso de combustibles, también hay una facilidad para los de agapes, ¿verdad?, que se les considera cumplida la obligación del 27 fracción 3, que es el requisito de que el combustible se tiene que pagar con cheque, tarjeta o transferencia, ¿verdad? Siempre que lo realicen por medios distintos del cheque nominativo, de la cuenta corriente, tarjeta de crédito, débito o servicios, siempre que no excedan del 15% del total de los pagos efectuados por consumo de combustible para realizar la actividad. Entonces, hay que tomar en cuenta esto, ¿verdad? Pues si quieres pagar en efectivo la gasolina, pero pues siempre que no exceda. Si yo gasté gasolina por 100,000 pesos en el mes, dice, pues tienes hasta 15,000 pesos para efectos de aplicar la facilidad de pagar con medios distintos al cheque, tarjeta o transferencia. Y de todo lo puedo hacer deducible. En todo caso, debes de contar con los CFDIs correspondientes que amparen el consumo de combustible. Recuerda que los de agapes, pues de repente, por ejemplo, los tractores son de diésel, ¿no? Entonces, pues obviamente los tractores luego gastan una buena cantidad. Hay algunos lugares donde ya es raro, pero todavía hay lugares donde las bombas para extraer el agua son también de diésel, entonces pues también hay que gastar una cantidad importante de combustible, ¿de acuerdo? Entonces pues es una ventaja que tienen estos programas de decisión. Bueno, no sé si tengan alguna duda, pregunta o aclaración, chicos. Por ahora todo bien, profe. Muchas gracias. Qué barbaridad. Fui como que estaba como de Toy Story, ¿verdad? Todo lo que daban las diapositivas. Bueno, pues me parece muy Como bueno. Hal. Como Hal, el puerquito, ¿no? No, pero él cambiaba los canales, ¿verdad? Sí, pero sí hay un meme que dice, cuando el profe pasa las diapositivas muy rápido y así. Pero no, todo bien hasta ahorita. Ya en la práctica, a ver. Bueno. Pues si les parece, ¿verdad? Como ya casi se nos está terminando la clase, nos quedan como unos 5 minutos. No creo que alcancemos a acabar el ejercicio. Si les parece, pues mañana comenzamos el ejercicio ya en toda forma. Yo creo que los ejercicios son breves porque, como les dije, vamos a hacer pagos provisionales semestrales, ¿sí?
porque pues, ya vieron ustedes ahorita las reglas de carácter general que dicen, se pueden hacer semestrales, sí se pueden hacer los pagos semestrales. Así que es una facilidad muy interesante para los de agricultura, ganadería, pesca y agricultura, que solamente este régimen tiene esa facilidad, obviamente. Ningún otro régimen tiene esa facilidad, ¿de acuerdo? O sea, que hacer, pues, son 2 pagos al año, ¿no? De pagos provisionales, obviamente, y ya, claro, la declaración anual, que puede ser, ya vieron ahí que inclusive las personas morales pueden presentar la declaración anual en el mes de abril, ¿verdad? Que inclusive, pues ya, para los que estaban dormidos, pues ya saben, la anual de físicas de este año la puedes presentar hasta el 31 de mayo, sin considerarse que sea extemporáneo. Extemporáneo para todos los efectos legales. Entonces son detalles importantes que de hecho hoy se publicó este avance en la regla de carácter general que establece esa facilidad para las personas físicas, ¿verdad? De esta prórroga. El año pasado dieron hasta julio, pero pues ahora nada más dieron un mes más, ¿verdad? Ahora nada más dijeron que va a ser en el mes de mayo, 31 de mayo. ¿Tienen alguna otra duda, chicos? Adicional a la que ya hemos platicado aquí, y que obviamente pues fueron causa de eso, ¿verdad? Ya dijo usted que Halder, no sé más cuál era Halder. Todo bien, profe, todo bien. Bueno, pues si les parece, entonces hasta aquí le dejamos por el día de hoy. Nos veremos el día de mañana. Creo que de mañana pasado terminamos ya esta parte de actividad empresarial y comenzaremos ya con la última parte, que es arrendamiento. Ya con eso empezamos ya la última parte de nuestro curso, ¿verdad? ¿Sí? Nuevamente pues nos quedan los ejercicios integrales que serían los últimos que vamos a ver. Entonces tenemos el tiempo bien para poder terminar el tiempo y formar nuestro curso, ¿no? Bueno, chicos, pues nos veremos mañana. Bye, Muchas gracias, profe, profe. Hasta gracias. mañana. Gracias, profe. Hasta mañana.